Amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy, cuando el ministro de Educación dice que para el regreso a la clase de manera semipresencial hubo presión de distintos sectores. Antonio Marte se querella contra ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina por mal manejo de fondos. Y Vázquez, ante la presencia en el Senado de la República, denuncia que hubo dilapidación, corrupción y contratos leoninos en Interior y Policía. Monchi Fadul gastaba más de 200,000 pesos en combustible mensual. Estas y otras informaciones más la estaremos viendo hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. Cuentas ante el Senado de la República, Jesús Vázquez, ministro de Interior y Policía, denunció una serie de irregularidades que se estuvieron cometiendo en varios viceministerios de esta cartera. El ministro habló de lo ocurrido en compras, recursos humanos y los departamentos de arma y de naturalización. Fue una conversación larga y tendida, la expresada por el ministro de Interior y Policía, quien denunció distintas irregularidades que se cometían en ese ministerio, pero además tuvo la oportunidad de expresar los cambios que realmente viene haciendo, sobre todo en el buen uso que se le están dando a los fondos que se le asigna a esta institución. En su rendición de cuenta, Vázquez pudo mostrar cómo en distintos departamentos se cometían actos dolosos, lo que implicó que el pasado funcionario que estuvo ahí, dice él, gastaba más de 200,000 pesos, por ejemplo, en combustible. Esta situación es totalmente diferente a la que se vive hoy en día, cuando Vázquez apenas gasta 30,000 pesos en combustible, mientras Monchi Fadul, pues, y todo su equipo hacían fiesta. Yo no sé qué era lo que tanto Monchi caminaba, pero bueno, 210,000 pesos mensuales en combustible es mucho dinero para gastarse. El ministro dijo que a su llegada encontró varias irregularidades por ejemplo, la división que tiene que ver con naturalización. Aquí, por ejemplo, dice él que habían extranjeros que pagaron hasta $45,000 para conseguir la naturalización. Esta era una de las tantas irregularidades que se presentaban ahí en Interior y Policía cuando Monchi Fadul estaba a la cabeza de esta cartera. En cuanto a las áreas de armas de fuego, el ministro de Interior y Policía dice que realizaban prácticas también corruptas y se daba trato preferencial a personas. Esta era otra de las cosas, o sea, que había privilegios para algunos sectores, mientras que otros tenían que agotar su procedimiento. En el contrato, un contrato supuestamente leonino fue el que se otorgó, la concesión del laboratorio de balística, que dice que esta empresa se gana, se le ha ingresado más de 2,600 millones de pesos a esta empresa, una empresa que, por cierto, ni tenía la experiencia, según denunció Vázquez, pero tampoco tenía ni el nivel técnico ni económico para que se le adjudicara este contrato, pero Fadul y su grupo así lo decidieron.
El ministro de Interior y Policía dice que se gastaban 6.400.000 pesos mensuales en combustible. De estos 6 millones, que Monchi Fadul gastaba 210.000 pesos mensuales y el ministro gasta hoy en día solamente 30.000 pesos mensuales. Dice que el gasto es de 2.150.000 en la actualidad, mientras que ellos trabajaban, gastaban más de 6 millones, o sea, la diferencia es abismal realmente. Lo que significa que el total del presupuesto se redujo de 75 a 40 millones para la compra de combustible, a 35 millones menos que el presupuesto anterior. El ministro de Interior y Policía, pues todos estos expedientes, dice él en su comparecencia allá en el Senado de la República, solicitó a la Comisión de Abogados para que analicen todos esos contratos que fueron hechos por esta cartera, y en el que los distintos viceministros, varios viceministerios, pues manejaban de manera personal esa institución. Yu Vázquez estuvo hoy a requerimiento de el Senado de la República rindiendo cuenta. Es una de las prácticas que viene haciendo este nuevo Senado, donde le permite a los funcionarios poder explicar realmente qué tantas cosas están haciendo. Yo creo que el trabajo que viene haciendo el ministro de Interior y Policía es un trabajo que merece un reconocimiento de la población, y muestra que, fíjense, o sea, una de las cosas que él más resaltó en su comparecencia ante los senadores es el hecho de la reducción del presupuesto, que no solamente en la parte de combustible, sino también en las distintas áreas, porque el dispendio que había ahí en esa institución era bastante alto, y en esta nueva administración se está encaminando a darle institucionalidad y que se respeten los procedimientos administrativos. No se está manejando como un colmado cualquiera, sino como una institución, y que los ciudadanos merecemos respeto y que se nos brinde cuenta, que es la parte que está haciendo Jesús Vázquez en su comparecencia ante los miembros del Senado de la República. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en nuestro tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. El regreso a las clases de manera semipresencial el próximo 25 de mayo, de acuerdo al ministro de Educación, Roberto Fulcar, pues ha sido fruto de la presión de distintos sectores, y a pesar de que hay comunidades que sobrepasa el 5% de la positividad del COVID-19, como lo establece epidemiología, pues dice que hay la necesidad de que se vuelva a las aulas a recibir el pan de la enseñanza. Es bueno que todos vuelvan a las aulas, guardando el debido protocolo, dice el ministro de Educación. Roberto Fulcar informó que la ampliación de la apertura incluye las escuelas públicas y colegios privados en los 158 municipios. Entrarán los del nivel inicial, primaria, educación de adultos y el 6º grado de técnico profesional y artes. Claro, dice el ministro que ha habido presiones. Hay un grupo que considera que no debemos volver a las aulas en estas condiciones, cuando hay muchos municipios que sobrepasa el 5% de positividad del COVID-19, pero hay otros grupos que sí quieren que se vuelva a las aulas. En tal sentido, es responsabilidad del Ministerio de Educación definir y tomar una decisión, y entiende el ministro de Educación que la decisión más certera en estos momentos es volver a las aulas en la modalidad semipresencial.
dice que la positividad por debajo del 5% no es el único indicador, de acuerdo al ministro de Educación. Este está asociado también a un nivel de incidencia de los últimos 7 días de no más de 50 personas por cada 100,000 habitantes. Él dice que el índice ha bajado considerablemente de acuerdo con las autoridades de salud, y además está la vacunación que ya se amplió a todos los niveles, y que el Ministerio de Educación en las comunidades se va a colocar centros de vacunación de manera tal que los profesores y los familiares, porque como ya se amplió ese campo de acción, pues los profesores, los familiares de los niños van a poder aplicarse su vacuna. Por lo tanto, hay posibilidades de que esta pandemia, el virus, pues baje la positividad. En tal sentido, dice él que con esa facilidad que está dando el Ministerio de Educación y el Gabinete de Salud, pues se amplía el marco de acción para combatir el virus COVID-19. Hay que decir que el ministro dice que el regreso a clase no solamente el factor importante es que el 5%, o sea, de positividad, sino que como ya otro elemento importante que dice él por lo que se debe devolver es el hecho de la ampliación de la vacuna a los familiares. Pero hay distintas seccionales de la Asociación de Profesores que están en desacuerdo con que se vuelva a las aulas de manera presencial, en el entendido de que no solamente hay municipios que están por encima del 5% de la positividad, sino también que las escuelas no están en condiciones de recibir a los estudiantes, ya que muchas de ellas carecen de el espacio físico y de agua para mantener la higiene que se requiere para evitar la propagación del COVID-19. Sin embargo, tanto la ADP como los colegios privados, o sea, la presidenta de la Asociación de Profesores Dominicanos, pues se comprometió a apoyar al Ministerio de Educación en esta tarea, porque dicen ellos que hay que dar la oportunidad de mostrar que realmente se puede, dice Xiomara Guante, y que educación está en la capacidad de poder afrontar este problema. Xiomara Guante dijo que se mantendrá vigilante al comportamiento de la pandemia y a las condiciones de los centros educativos en la apertura general de las clases modalidad semipresencial. No obstante a esto, hay distintas seccionales que no están de acuerdo, y el Colegio Médico también ha mostrado su desacuerdo, porque entiende que esto no solamente que los municipios que están con positividad por encima del 5%, sino también porque las escuelas no le van a garantizar, el espacio físico no le garantiza que no se propague la pandemia COVID-19. Yo creo que a pesar de estas declaraciones que nos da el ministro de Educación, creo que hay que ver con pinza esta decisión, y pienso que no es oportuno realmente que en aquellas escuelas donde no haya condiciones se permita la docencia de manera semipresencial, porque imagínate, si una escuela no tiene ni siquiera agua y no tiene un espacio suficiente donde puedan estar los niños respetando el distanciamiento, entonces yo creo que es un harakiri que va a hacer el Ministerio de Educación, o que va a apoyar al Ministerio de Educación con que vayan esos niños a estos espacios solamente a provocar el contagio a ellos y a sus familiares. No basta solamente con la disposición de que se están vacunando todos, porque aquí sabemos muy bien y estamos claros de que por el hecho de que yo me vacune no quiere decir que no me vaya a dar. O sea, yo me pongo la vacuna del sarampión, no quiere decir que no me vaya a dar el sarampión, me puede dar, me va a dar, va a ser menos nocivo, pero me va a dar. Entonces, en tal sentido, yo entiendo que sí, las escuelas
y los colegios se están celebrando porque tienen que celebrar su victoria. Los padres que también pedían la clase de manera semipresencial por dejar su responsabilidad, están celebrando su victoria, pero tenemos que pensar más allá de presión, como admite el ministro de Educación, que hubo presión de los distintos sectores, y aunque la responsabilidad de educación de tomar una determinación, también tiene que ser una responsabilidad de educación saber que si esas escuelas y muchos colegios también, porque ojo, no solamente las escuelas, hay muchos colegios tampoco que reúnen las condiciones, no pueden permitir que los niños acudan a esos espacios solamente a incubar este virus, que la verdad es que no es un secreto para nadie, que aunque estamos volviendo poquito a poquito a una mayor tranquilidad, a entender y comprender y convivir en medio de esta pandemia, la verdad es que no podemos obviar los momentos de crisis y de tensión que vivió el país cuando llegó este virus a nuestro territorio. El senador por Santiago Rodríguez, el señor Antonio Marte, depositó en el día de hoy una querella ante la Procuraduría General de la República en contra de dos exministros del gobierno del expresidente Danilo Medina por supuesto uso indebido a los fondos recaudados por los impuestos a los combustibles. El legislador presentó la querella contra el exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y el exministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, puesto que ellos tenían que ver con esos fondos, dice él, haciendo referencia a los 2 pesos de impuesto que se le ponen a los combustibles, que deben ser utilizados para el bien de la comunidad. Esos combustibles que se le hace este impuesto, pues de acuerdo a la ley 253 del año 2012, pues, deben ser resarcidos a la comunidad, haciendo destinado fundamentalmente al desarrollo vial y a la renovación del parque vehicular de transporte público y pasajeros. Dice Antonio Marte que se han encontrado con esta realidad los senadores que fueron constituidos en una comisión de senadores que se designó a través de una resolución en el Senado para para ver lo que tenía que ver con el desembolso de estos impuestos que deben de ir a la comunidad, devolverse, y a los transportistas, o sea, renovar la flota de los transportes públicos. Sin embargo, estos funcionarios, obviamente, como siempre ha pasado con los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora se está destapando todo, pero era a voces, todo el mundo sabía todas esas mañas y esas irregularidades que se presentaban en cada uno de los procesos, porque la ley 253 del 2012 establece bien claro que ese impuesto debe devolverse al desarrollo vial y a la renovación del transporte. Sin embargo, estos funcionarios, como con otras acciones, pues se adueñaban de esta parte de ese dinero. En tal sentido, pues el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, que es un dirigente choferil, pues está aprovechando su condición de senador para levantar esta querella contra estos exministros que le dieron un uso indebido a esos fondos que debieron ir al bienestar social, al bienestar de la comunidad. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta,
active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana, cuando estaremos con otra entrega más.